Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Javier, Martín, ¿qué tal estáis? Hola, mucho gusto, gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Javier, empiezo por ti. ¿Cómo estás viviendo la situación actual donde vemos que Rusia no cesa en bombardear y lanzar drones hacia no puntos de militares, por así decirlo, sino hacia civiles? Y sí, y justamente como tú lo dices, o sea, simplemente atacan a donde le sale, a donde caiga. Pasamos esta noche, la última noche que pasamos, estamos ahora del 20 al 21, estuvimos 8 horas en alerta aérea. Comenzó a las 11 de la noche, terminó a las 7 de la mañana. 420 drones, más de 20 misiles balísticos, o sea, y eso, bueno, ahora estoy en otro punto de la capital, estoy a las afueras de Kiev, más o menos a 35 kilómetros, y yo escuchaba todo, o sea, por aquí pasa todo. Pasaban los drones, los misiles, y hasta les veíamos, o sea, ahora estoy con mis suegros, y salíamos en la madrugada como a las 2 de la mañana porque se escuchaba durísimo cómo volaban esas cosas, les trataban de derribar desde acá y no, porque pasaban, no sé, cada 2 minutos pasaban tres y no les podían derribar, o sea, eh, es una cantidad bastante grande, bastante grande. Tuvieron yo creo que una pausa más o menos de una semana, puede ser, y que volvieron nuevamente a hacer estos ataques bastante fuertes. Um, no sé qué tiene un poco tal vez el por qué lo hacen con estos saltos, digámoslo así. Tal vez están rearmando, tal vez están armando los drones, o tal vez simplemente esperan la oportunidad eh, para poder enviar una gran cantidad de drones. Porque no lo hicieron anteayer, lo hicieron ayer. Sí, anteayer estuvieron un montón de delegados eh, de las embajadas de muchos países, estuvieron en Zaporilla. Entonces, obviamente no iban a hacer ataques por el temor de que pueden, no sé, matar a algún diplomático. No lo hacen. Entonces ya supieron de que ya se fueron, salieron y comenzaron a atacar. Uno de los puntos en Kiev, yo creo que ya en estos 4 años prácticamente que estamos, es un punto muy, pero muy atacado, pero muy atacado. La estación del metro está a una cuadra de la embajada de Azerbaiyán y ahí atacan muchísimo, atacan muchísimo. Si es que ustedes se recuerdan, el verano pasado atacaron el hospital de niños que tienen cáncer, Ahmadid, fue en ese sector. Ahí mismo volvieron a atacar. Entonces, es algo concentrado que tienen ahí y, y fue bastante difícil, la verdad, pero se espera que con estas nuevas cosas de que Estados Unidos por fin ya, yo creo que ya están abriendo un poco más los ojos y se va a poder tener más armas, más acuerdos con la OTAN y se va a poder tener más armamento, entonces, y más defensa. Y esperamos de que la situación vaya a cambiar y se pueda tener una mayor cobertura del cielo en toda Ucrania. Martín, ¿cómo estás viendo tú? Bueno, esta parte que estaba comentando es muy importante porque a lo largo de estos 3 años y medio hemos visto la pauta rusa es cuando no logran éxitos en el frente o cuando sufren reveses, digamos, hay bombardeos prácticamente, yo los llamaría un poco de castigo a la población civil, ¿no? Es decir, cuando el frente se estanca o las ofensivas no les salen, fíjate que estamos a finales de julio
la ofensiva de verano que nos llevan vendiendo, que ya no se sabe si es de verano, de primavera o de invierno, no tiene ningún éxito, no hay ningún logro que puedan presentar siquiera. Entonces entran en castigar a la población civil. Yo creo que tiene que ver con eso. Es una parte muy interesante lo que él comentaba, la pauta, porque hemos estado viendo que hay un bombardeo muy intenso. Lo digo porque estas cifras que estamos hablando, 400, 500, entre drones y misiles, son cifras que no se hacían hace un año ni de lejos. Es decir, que nos estamos acostumbrando a oír cifras que verdaderamente hace un año es que no eran ni imaginables. Que en una noche lancen 500, digamos, municiones de distinto tipo sobre ciudades ucranianas. Es verdad que luego hay 2 noches, 3 noches que parece que baja la intensidad, pero en la tercera o cuarta noche vuelve otra vez a otros 500, a otros 450, 600. Y hay una pauta muy curiosa que nadie es capaz de explicar si es por un problema de abastecimiento, si necesitan acumular o responde a una estrategia más compleja. No se sabe todavía, pero es preocupante porque al final la capacidad industrial rusa derivada de la ayuda china, esto no creo que haya nadie que lo ponga en duda, digamos, están produciendo armas pero no para el frente, no para los soldados, por decirlo de una manera, sino para castigar a los civiles. Porque siempre hay que diferenciar lo que es un bombardeo sobre objetivos militares, e incluyo, fíjate, yo creo que hay que ser honesto, los objetivos militares no son solo soldados, se podría entender desde la lógica militar que Rusia bombardeara, no sé, unas instalaciones ferroviarias, factorías donde se produzca material de guerra ucraniano. Hasta ahí entraríamos dentro de una, digamos, una retórica militar. Lo que no tiene sentido es los ejemplos que acaba de poner, ¿no? Que se bombardee una estación de metro urbano, que es donde se refugian los ciudadanos en los metros para evitar los bombardeos. Esto es una mentalidad criminal. Se busca causar daños a los civiles y se busca causar una masacre entre civiles. Y se busca eso porque no tienen logros militares que presentar. Al final hay una búsqueda de la presión psicológica contra los civiles para que a su vez los civiles presionen a los líderes para, digamos, volver a una mesa de negociación a la baja, por decirlo de una manera, ¿no? Ante la presión ciudadana de lo insoportable que tiene que resultar estar día tras día siendo bombardeados, ¿no? Esa es la lógica rusa en este caso, pero es la lógica de castigar a quien se oponga a los deseos del zar. No hay más detrás de esto. Es una lógica criminal que debe ser denunciada. Hay una segunda parte, y yo creo que se apunta correctamente, es, digamos, ante esta evidencia, los países aliados de Ucrania parece que por fin están entendiendo la necesidad de dotar a Ucrania de ciertas capacidades importantes en defensa antiaérea. Hay todo este, digamos, debate sobre los Patriot, que es un debate múltiple, es un debate muy interesante y muy importante. Ucrania ha estado recibiendo Patriots, baterías, sistemas de defensa antiaérea Patriot y otros tipos de defensa antiaérea. Hay que entender que los Patriots, por ejemplo, no son un arma defensiva contra los drones, son armas defensivas contra aviones o contra, por ejemplo, bombardeos con bombas voladoras que lanzan los aviones de combate ruso o contra misiles balísticos. Lo digo porque no van a usarse para derribar drones. Para derribar drones hay otras capas de defensa antiaérea. Pero en cualquier caso es importante que Ucrania disponga, si los rusos utilizan cada vez más las ofensivas aéreas, es importante que Ucrania disponga cada vez de mejores defensas antiaéreas. Yo personalmente creo que el debate de los Patriot no tiene tanto que ver con la defensa de las ciudades. Se habla hasta de 5 o 6. Hoy salió el ministro de Defensa alemán, Pistorius. Digamos, hay un acuerdo que tiene que finalizarse y comenzar el suministro de hasta 5 sistemas Patriot. Estamos hablando de cifras muy, 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 muy importantes. 5 sistemas Patriot llegando a Ucrania marcan una diferencia notable. Yo no creo, sin embargo, que se vayan a utilizar, o al menos no todas, para proteger las ciudades. Yo creo que tienen que ver... Perdón, sí. En cuenta de que igual mencionaron Pistorius de que estos sistemas los van a enviar acá a Ucrania, pero hace creo que 2 días atrás dijeron que lo van a enviar lo antes posible y ahora dicen que va a llegar en 6 meses. Entonces, lo necesitamos ahora. Claro.
No, a ver, es que hay muchos debates que todavía, porque yo creo que incluso ni siquiera está cerrado. Y como todos los procesos de negociación, ha habido, por ejemplo, dos versiones, o yo creo que es la misma, pero dependiendo de la fuente, ¿no? Desde Estados Unidos ha dicho que se envíen desde Europa y que Europa, Alemania en este caso, por centrarlo en un país, a Alemania se les suministrará de Estados Unidos. Si fuera así, claro, se entendería, Alemania, por decirlo de una manera, en una semana puede dejar dos sistemas en Ucrania, en la frontera, y recibirlos ella, digamos, como país, pues dentro de 4 meses. Hay una lógica en eso. Claro, cuando el propio Pistorius habla de 5, ya hay un descuadre, porque 5 ya son más. Alemania no va a mandar 5 baterías o 5 sistemas Patriot en una semana, porque significaría prácticamente que en Alemania no les queda nada. A ver, todos los países, aunque estén en paz. Entonces, ahí hay que quizás o no nos dan toda la información o la recibimos de manera sesgada, o yo creo, fíjate, yo en este caso creo que ni siquiera ellos lo tienen del todo cerrado, que hay un cierto grado de queremos hacer, podemos hacer, vamos a hacer, como 3 niveles distintos. Bueno, yo creo que al cabo de, teniendo en cuenta dónde estábamos hace 2 meses, que no se hablaba de esto y nadie estaba dispuesto a aportar estos elementos que son, porque esto no es nuevo. Es decir, desde el punto de vista militar o en la línea del frente, los bombardeos rusos con bombas voladoras son el elemento decisivo de Rusia a estas alturas. No son los tanques, no es la artillería, ni siquiera son las motitos chinas que utilizaban. Al final, todo pasa digamos, en la línea del frente fundamentalmente por los bombardeos con los que destruyen cualquier tipo de fortificación que hagan los ucranianos y preparan brechas. Y luego a través de esas brechas meten infantería con los drones de carácter, digamos, táctico, no hablo de los Shahed, ¿no? Es decir, que vemos que en la línea del frente el avance ruso depende en una medida muy importante de dos factores, los drones en concreto y los bombardeos aéreos. Si se pueden neutralizar de alguna manera, para eso tienen los militares ucranianos mucha más experiencia que yo lo intuyo, si se puede neutralizar o echar a la aviación rusa a través de sistemas Patriot o tener margen con los sistemas Patriot 30 kilómetros atrás, esos bombardeos aéreos rusos van a decrecer. Por lo tanto, la situación en el frente mejorará. Si hablamos realmente de 5 sistemas, aunque sea a lo largo de unas semanas o unos meses, a largo plazo, esa herramienta que estaba utilizando ahora, que yo creo que el elemento decisivo a favor de Rusia en este momento, insisto, la fuerza aérea, decrecería notablemente. Y ahí sí que Rusia habría perdido su última baza, por decirlo así, diferenciadora con Ucrania. Eso, unido a los F-16 y a otros aportes occidentales, yo creo que hay más cosas que no se nos están diciendo. Creo que ahí Rusia perdería la última baza de ventaja con la que cuente en la actualidad. El resto de bazas las ha ido perdiendo a lo largo de estos años. Y eso nos plantea una nueva opción para Ucrania, desde el punto de vista militar hablo. Por supuesto, todo lo que ocurre en las ciudades es importante. El otro día, por ejemplo, ya no solo Kiev, Odessa también recibió bombardeos. Odessa es un punto no solo de población, sino de comercio, de las instalaciones portuarias, en fin, hay muchas cosas que proteger. Ucrania es un país muy grande y luego hay que entender que la guerra es algo dinámico. Si, por poner un ejemplo, si mañana en Kiev se pone otro sistema Patriot y se consigue evitar el 100% de los impactos, los rusos van a cambiar la ruta. El tercero o cuarta noche, en vez de mandarlos a Kiev, pues lo mandarán, pues no sé, a Kharkiv o se cebarán especialmente con Odessa. Con lo cual, vuelta a empezar, por decirlo así. Sí. Sí, 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 y más que todo con esto de que tú estás mencionando, un poco lo anterior que tú dijiste, es que no necesariamente nos tienen que contar las cosas como se van a dar, o tal vez nosotros lo estamos interpretando de una forma. Lo que me parece muy importante y muy lógico es de que Merz dijo en su momento de que ya no van a anunciar las cosas que hacen o que no hacen, y así tiene que ser. O sea, ¿para qué mencionar que van a dar esto, van a dar el otro y va a llegar, no sé, 2 sistemas en 2 semanas? Le estamos avisando al enemigo qué es lo que nos va a llegar y qué es lo que vamos a tener. Entonces, de esa forma me parece muy bien de que no se mencionen las cosas al 100%, sino ver el resultado a la final. Ver el... Yo creo que aquí los propios políticos, todos, pero digamos, los líderes, somos un poco víctimas de esta guerra informativa. Es decir,
por un lado, hay un nivel, ellos perciben, hablo de Merz, como hablaría de Macron, como, digamos, los líderes occidentales, incluso los ucranianos, ellos notan una presión mediática, que en el fondo es una presión de los ciudadanos, porque queremos saber qué hacéis, por decirlo así, porque hay que hacer cosas. Entonces, esa presión mediática les obliga a decir cosas. Cuando, y yo estoy de acuerdo contigo, marca unas líneas generales, oye, estamos negociando la aportación de estos sistemas, estamos reunidos, déjanos trabajar. A mí me parecería suficiente. Y cuando las cosas están allí, además va a ser fácil presentarlo, porque va a haber un salto, una vez que se coloquen, por ejemplo, estos sistemas Patriot, veríamos que es muy probable que el nivel de ataques aéreos con misiles decrezca notablemente, o incluso que haya derribos de aviones rusos en la línea del frente, bueno, en la zona rusa, a 30 kilómetros del frente al interior, otro 40 que es más o menos desde donde lanzan las bombas voladoras. Es decir, a hechos consumados sería mucho más fácil presentarlo. Pero claro, eso requiere aguantar, por decirlo así, esa presión mediática de qué estáis haciendo o qué no estáis haciendo. Pero tienes toda la razón, le estamos dando pistas a Rusia. Y si tú le dices a Rusia que en las próximas semanas va a haber esto, lo que va a hacer es apretar ahora, en estas semanas, de cara a sus objetivos, porque a lo mejor dentro de 6 semanas ya no lo puede hacer. Entonces, es un juego muy difícil entre la información, la propaganda o la desinformación y hacer las cosas. Ahí yo creo que nos falta a todos, a los líderes, los primeros, que son los que deberían marcar la línea, un poco de saber, de temple, ¿no? De aguantar y no tener que estar contestando cada pregunta con un dato concreto, que además a veces hasta son confusos, porque en el afán de decir cosas, como no están del todo definidas, a veces son contradictorias y yo creo que a veces se crea más desinformación que la información real que recibimos. Claro, porque así, al momento de que nos están dando, como tú dijiste, en teoría yo tengo un poquito más de información, puede ser, o sea, nos llega un poco antes de información porque estamos viviendo acá, pero aún así, los canales, yo creo que, por ejemplo, el canal oficial de Zelensky, no es de que publica al momento las cosas que van pasando, obviamente tienen que ir y van sucediendo, doy un ejemplo. Ustedes saben que yo estoy en el periodismo también, tenemos nuestro canal, y a nosotros nos envían, por dar un ejemplo sencillo, el discurso que hace Zelensky prácticamente todas las noches, ¿no es cierto? Es su discurso del día. A nosotros ya nos envían lo que él va a decir. O sea, yo ya sé lo que él va a decir antes de que él lo mencione, que está bien, porque ya es algo preparado durante el día y después él lo graba, ¿no es cierto? Y después igual nosotros lo traducimos y lo publicamos. Entonces, son cosas de ese tipo de que no se puede decir al instante qué hizo, dónde está y con quién estuvo, ¿verdad? Y ahí es justamente donde se puede tal vez tener un poco de ventaja táctica, estratégica, o como ahora, lo que pasaba, pero que igual hace un par de días atrás, que tal vez fue un poco de esa desinformación de que ya estaban tomando Pokrovsk los rusos. ¿De dónde se sacaron eso? Y a la final salieron un montón de imágenes y hasta de documentos de que hay muchísimos rusos que se están rindiendo y es justamente en Pokrovsk donde es el punto donde más hay bajas rusas. Entonces, son ese tipo de cosas que nos vamos dando cuenta en el camino y que no necesariamente regresando un poco a lo anterior, no necesariamente se lo tiene que decir en ese momento para no dar ventaja al enemigo. No, es que está muy relacionado las dos cuestiones, porque tienen mucho que ver con la guerra informativa, la guerra cognitiva. Hay muchas palabras que al final yo lo simplifico en la expresión propaganda, porque la entendemos todas, ¿no? Rusia vive mucho de la información y de la desinformación a la parte contraria, porque conoce bien cómo funcionan los sistemas democráticos. Si tú transmites información inquietante a la población por múltiples canales, la población va a reaccionar exigiendo responsabilidad a sus gobernantes.
en Ucrania, pero en Francia o en España o en Italia, da lo mismo en cualquier país. Entonces, utilizan eso para sembrar inquietudes, dudas, incluso conflictos. Bien, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que hemos estado hablando de los patrios, pero tiene mucho que ver con Pokrovsk. Hay que recordar, os digo porque a veces se nos pasa el tiempo, que hace un año por estas fechas, lo que nos vendía la propaganda rusa era colapso en Pokrovsk. En estas mismas fechas de 2024, el debate público en medios, no solo rusos, en medios occidentales, la palabra era colapso en Pokrovsk. Ya se estaban pintando flechas de los rusos saliendo de Pokrovsk. ¿Cuál será el siguiente objetivo después de Pokrovsk? Yo lo recuerdo porque tuve muchos debates y muchas historias con este tema. Hace un año después, y el ejemplo que pones es muy bueno, los rusos están prácticamente donde estaban antes, digamos, hay un arco, no es exacto, pero... Y lo que sí hemos visto hoy es el primer vídeo, es decir, la confirmación visual, que hay algunos elementos de soldados rusos a pie que se infiltran y se han metido en alguna zona cercana a Pokrovsk, un bosque, y desde allí han ametrallado algunos vehículos que pasan por la carretera. Pero eso no es que Pokrovsk se esté cayendo. Eso es que hay 2, 5, 15 soldados rusos que con buena fortuna, por suerte o como lo hayan logrado, han conseguido infiltrarse. Estamos hablando de los hechos, un DRG, por decirlo de una manera, los DRG de reconocimiento. Bueno, eso pasa en todas las guerras, no nos equivoquemos. Y de nuevo nos encontramos que en los medios rusos, en medios ucranianos y en medios occidentales, se vuelve a resucitar el mismo relato que hace un año. Colapso en Pokrovsk, tal. No puede ser que un año después volvamos a tener el mismo debate cuando ya deberíamos haber aprendido que una cosa es que haya 5, 15 o 20 rusos metidos en un bosque pegando tiros a una carretera, a hablar de la caída de Pokrovsk y la ciudad gemela. Es decir, pero continuamente, y yo creo que esto tiene mucho que ver, bueno, por un lado con la propaganda rusa que incentiva este tipo de estrategias de desinformación, pero también tiene que ver con el funcionamiento de los medios. Y no me refiero solo a los medios, digamos, tradicionales, los periódicos, las televisiones, cualquiera. Al final, Twitter o cualquier red social genera una cierta dinámica, en mi opinión, bastante perniciosa, que es la necesidad, por un lado, de aportar novedades, algo nuevo, hay que llenar el vacío, hay que llenar el silencio de ruido, sea o no sea cierto, o sea correcto o no sea correcto, incluso sea irrelevante o no relevante. Claro. Y luego impactar, lograr el impacto. Es decir, si tú al final hoy, por poner un ejemplo, dices, oye, ha habido un tiroteo, 3, 5 o 7 soldados rusos han tiroteado una pick-up que pasaba por una carretera en Pokrovsk, eso no va a tener impacto porque todos entendemos que es una acción, digamos, anecdótica. Ahora, si la misma acción militar anecdótica la conviertes con el título, posible colapso en Pokrovsk, rusos en Pokrovsk, fíjate que estamos describiendo la misma acción, solo cambia describirla de una manera o describirla de otra. El impacto de esta segunda es muchísimo mayor porque todo el mundo vamos a ir, ¿qué ha pasado en Pokrovsk? Y vamos a interesarnos en la noticia. Es decir, al final, como siempre, es hacer periodismo en el sentido amplio, informar, o hacer periodismo basura, que es llamar la atención sobre hechos que queremos para conseguir, digamos, tráfico, propaganda, likes, comercialización de otras noticias. Al final hay que entender que los medios de comunicación viven también digamos, de la publicidad. Sí, Este es un elemento, digamos, distorsionador de la información. pero ahora también justamente como tú lo dices, es ir contando las cosas y decir las cosas que se están pasando. No necesariamente tomando más o menos tus palabras, si tú le cambias el título va a ser algo más llamativo, es normal, o sea, y tú vas a querer ver eso y en otro título que no es muy llamativo y va a ser la misma cosa. Pero independientemente de eso, la cosa muy llamativa, que también sí quisiera que lo comentemos, los ataques ucranianos en la región de Moscú. Un montón de aeropuertos fueron cerrados, un colapso total, total. O sea, y yo vivo acá, o sea, yo le considero ya a Ucrania mi casa.
mi hogar, y, porque es así, yo ya vivo acá. Obviamente yo no es de que deseo el mal y de que, como muchas veces se lo dice, de que sientan lo que nosotros estamos sintiendo, pero la guerra también tiene que llegar a ellos, no necesariamente que les explote un dron en su casa, tampoco ese es el sentido, pero una parte de estas, de que llegue la guerra y de que en realidad ellos traten de entender de que ya estamos 4 años prácticamente en una guerra a gran escala, es justamente los ataques que Ucrania sí hace a objetivos militares, a objetivos estratégicos, como lo que estábamos mencionando al comienzo, ¿no es cierto, Martín? O sea, de que Rusia ataca donde sea y donde quiere, ¿sí? Y, pero Ucrania está atacando puntos como los aeropuertos, que también son puntos bastante estratégicos, y está causando un malestar, está causando de que ellos traten de ver cómo salir de esta situación. Entonces, más que todo es eso, o sea, de que Ucrania está haciendo, o desde que comenzó, desde que se tuvo la posibilidad de poder atacar objetivos, infraestructura militar rusa, eh, aeródromos, recordemos la superoperación Telaraña, o puntos petroleros, que también es algo de que se les está quitando la opción de seguir obteniendo ingresos para seguir produciendo más armas y continuar la guerra. O sea, esa es la idea de poder frenar, de poder quitarle los recursos a Rusia para poder continuar la guerra. En este caso, son puntos en aeropuertos. No hay civiles heridos para nada, o son cerca de los aeropuertos, y de esta forma los aeropuertos están cerrados y causa un malestar a la población civil. No tiene nada que ver de que hayan atacado, por ejemplo, acá lo que estábamos hablando al comienzo, atacaron en un metro subterráneo que se lo utiliza como un refugio al momento de atacar, cuando hay ataques rusos. Ucrania atacó un punto estratégico cerca de los aeropuertos, y obviamente hay drones que están volando y por ende los aviones no pueden salir y cumplir sus horarios de vuelo. Y así la gente rusa está entendiendo de que la guerra está en tu casa. La guerra ya está llegando donde ti. No necesariamente que explote un dron en tu departamento, pero de esa forma, como más o menos lo que dijo Martín en su momento, los rusos tratan de tal vez Desmotivar, querías decir. a la población civil y tratar de llegar a los líderes y como que decir, ya Rusia nos está atacando mucho, como que llegamos a un acuerdo y que se acabe esto. Eso no va a pasar, pero tal vez haya así, puede ser, que igual los rusos van a ver de que se están teniendo un montón de problemas con sus aeropuertos, con los precios de la comida, con la gasolina, subió el precio del gas, la electricidad, o sea, está sufriendo su bolsillo y van a comenzar a protestar a las autoridades, en este caso al dictador, y tratar de poner un fin. Puede ser una alternativa. No, no, yo en eso estoy totalmente de acuerdo y además es que creo que es muy importante. O sea, la estrategia en este caso de Ucrania, que lleva tiempo, porque no, digamos, no va a conseguir Ucrania que en Rusia no haya un litro de gasolina, ni va a conseguir que hasta el último ruso se vuelva anti-Putin. Esto está claro. Este es un objetivo que no se va a lograr. Pero fíjate, para mí lo más importante de esta estrategia a largo plazo, con independencia de que se consigan logros concretos, destruir bombarderos, destruir refinerías, no sé, o destruir puentes, es decir, todos son objetivos militares. Pero el mero hecho de conseguir destruir el relato
la propaganda rusa que lleva bombardeando a sus ciudadanos décadas. Pero en estos 3 años y medio, digamos, los medios oficiales rusos han vendido a su población, primero que iban a terminar en 3 días, pero rápidamente cuando vieron que aquello no funcionaba, les duró un mes, cambiaron el relato a que están luchando contra la OTAN y están venciendo a la OTAN. Bueno, esto es un relato muy difícil, pero lo han hecho dentro del país, ¿no? Bien. Solo de 14 que dicen eso, que están peleando contra la OTAN. Sí, sí, correcto, pero bueno, digamos, ahora como a las claras, ¿no? Estamos poco menos que... Yo, además, como estoy mucho siempre mirando las fuentes rusas, a mí me hace gracia porque constantemente es unos polacos en no sé dónde, han matado a unos franceses que dices, pero ¿dónde están? No importa. Hay un relato constante de que ya, y que han avanzado, y el avance es constante. Tú entras en cualquier fuente rusa y siempre avanzan. Luego no ves dónde, porque vas al mapa y dices, bueno, pero esto es una aldea que tiene 15 casas y una granja, pero ellos avanzan, todos los días avanzan, no sé bien. Pero sobre todo este relato que tienen dentro de Rusia de todo va bien. Entonces, el hecho de que los ciudadanos rusos, de Moscú nada menos, no estamos hablando de Kursk o de Belgorod, que en el fondo, bueno, pues están con frontera con Ucrania, pero que en Rusia noten a diario lo que tú decías, no que les caiga un dron en su casa, eso no, yo no lo deseo a nadie, tampoco a los rusos, pero la incomodidad que supone tener los aeropuertos de Moscú cerrados porque hay una alerta aérea, eso rompe por la vía de los hechos todo este relato triunfal, porque de repente cualquier ruso que se iba a ir de vacaciones a Turquía, por poner un ejemplo, descubre que se pasa 24 horas en el aeropuerto, pero no pueden volar los aviones porque hay drones ucranianos volando en Moscú, que rompe totalmente todo el discurso durante 3 años y medio de que estamos ganando. Porque hace 3 años los aeropuertos rusos funcionaban y hace 2, pero han empezado a tener problemas de un año para acá. Luego, algo en el discurso oficial u oficialista dentro de Rusia no es realista y eso lo perciben con cosas concretas. Lo ponías tú en otro ejemplo buenísimo, los precios, las dificultades. Es decir, todo lo que sea destruir esa parte de desinformación interior, llamémoslo así, del Kremlin, es un éxito para Ucrania. Y además, no es un discurso oficial de propaganda ruso combatido con otro discurso de propaganda ucraniano, porque eso al final es propaganda. No, no, son hechos que los rusos perciben como hechos que destruyen la propaganda rusa. Esto es fundamental en estos tiempos en el que la guerra informativa es una parte sustancial de la guerra, en el fondo. Así es, así es. No es. Una cosa, Javier, que te quería preguntar. También Zelensky ha nombrado a una ministra para mejorar la relación con Estados Unidos. No, no sé cómo también tú ves este cambio. Bueno, las cosas internas, yo creo que obviamente es eso, son cambios internos. Personalmente yo le veo como refrescar. Denis Shmyhal, el anterior ministro, el primer ministro, a mi parecer, o sea, desde mucho antes, igual, él tuvo su trayectoria como ministro, como diplomático, o sea, espectacular. Muy centrado, muy transparente y todo. Pero yo creo que sea como sea, llegó este momento de refrescar, como lo dije. Desde que comenzó el mandato de Zelensky en el 19, Denis Shmyhal estuvo como primer ministro y ya ha sido, o sea, ya está. O sea, si es que hacemos la cuenta, ya es más del periodo que tendría que ser. La gente se desgasta, sea como sea, no solamente los militares que están en el frente y necesitan hacer esta rotación. Entonces, obviamente es algo personal lo que yo estoy comentando. Yulia Sviridenko también ha tenido una trayectoria impecable y a su favor, digámoslo así, como tú lo mencionaste, tiene mucha más buena relación o más experiencia con Estados Unidos, porque fue su campo de acción anteriormente.
Entonces, yo creo que puede ser un buen cambio. El poder hacer esto puede dar una ampliación más, como ella, como ahora, como primer ministra, ver cómo aplicar diferentes ramas o situaciones en favor de Ucrania. Obviamente esa es la idea. Shmyhal no salió totalmente, ahora él es el ministro de Defensa. Entonces, como les digo, esto es refrescar, ¿sí? Es un cambio. El anterior ministro era Rustem Umerov. Él también, él pasó a otro puesto, pero también en el ámbito de defensa. Él es militar totalmente. Pero sea como sea, se trata de ver las situaciones para que se pueda tratar de llegar de mejor forma a las entidades, en este caso de Estados Unidos. Yulis Sviridenko tuvo su oportunidad de trabajar en una de las administraciones de Trump y en la administración de Biden. Entonces, ella tiene una visión bastante clara de las dos administraciones, y ahora en la segunda de Trump puede ser que va a dar mejores, ¿qué les digo? Propuestas dentro de la Cámara de Diputados para poder hacer leyes acordes tanto para Ucrania, que sea centrada a Estados Unidos, y tanto como Ucrania para ser centrada a la Unión Europea, que estamos en el camino. O sea, no se ha salido de ese camino, al contrario, se continúa, se sigue haciendo un montón de cosas internamente para poder cumplir todos los reglamentos como un país miembro de la Unión Europea y poder ser un miembro de pleno. Y en este caso, ella, yo creo que va a poder ayudar bastante en, tal vez en acelerar este proceso de las leyes internas que necesita Ucrania para poder ser miembro total de la Unión Europea. Martín, ¿tú también ves positivo el nombramiento? Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que la política interna ucraniana ni conozco y además me he cuidado mucho durante estos 3 años y medio de no interesarme especialmente. Simplificarlo, fíjate, yo a fecha de hoy sigo sin saber exactamente si Zelensky es de derechas, de izquierdas, de centro arriba, centro abajo. Quiero decir, entiendo que en Ucrania pues habrá múltiples opciones políticas, como en todos los países democráticos. Unos serán un poco más de un lado, otros un poco más del otro. Como en todas las sociedades, habrá gente un poco más brillante, un poco menos. Habrá gente un poco más simpática, un poco menos. En fin, como ocurre en todos los países. Pero esta parte de la política ucraniana, entendiendo que existe y que incide en todo lo demás, es inevitable, me parecía, digamos, casi digamos, por decirlo de una manera, es un asunto ucraniano. Yo tampoco he tenido tanto tiempo como para profundizar en la parte política. Sí creo, lo que dice Javier, que hay una parte esencial, digamos, en este pequeño retoque o refresco, que yo creo que es una palabra muy buena para entender. Al final la línea de Ucrania va a continuar, no va a cambiar de la noche a la mañana, no va a hacer hoy lo contrario que hace una semana. Pero es verdad que las personas sufren un desgaste, en todos, incluso a nivel personal, ya no es porque lo hagan mejor o peor. Tiene que ser agotador para cualquier persona estar en este nivel de exigencia constante, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años y medio de guerra, ¿no? Eso lo entendemos todos. Yo sí creo que hay este juego de reforzar con personas, digamos, más expertas en determinadas áreas los vínculos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Al final, es verdad que en Ucrania hay cosas que son importantes del día a día. No sé, por poner un ejemplo, el funcionamiento de los ferrocarriles. Esto es una cosa fundamental que todos entendemos que es política interior, pero que es trascendental para la propia guerra. Pero yo creo que el gobierno ucraniano ha adoptado una postura muy inteligente, que es centrar digamos, los personajes políticos principales en sus relaciones internacionales, porque la alianza entre Ucrania y las potencias occidentales es la que nos va, digamos, la que va a rendir frutos, ¿no? Entonces, que haya personas o personalidades
que tengan mejor conocimiento, por ejemplo, de Estados Unidos, sobre todo en este momento o en estos meses que son, digamos, más complejos por la personalidad de algunos líderes americanos, a mí me parece una buena jugada. ¿Cuál va a ser el resultado? Yo espero que sea el mejor. Al final ya estamos viendo en los últimos meses que esta nueva administración, que venía con unas formas y unos modos, incluso con un discurso muy, digamos, muy abrupto, muy radical o muy, a mi modo de ver, como muy acelerado de una campaña electoral interna, ya va cambiando, la realidad se impone. Y ni Zelensky les estaba robando el dinero, por decirlo de esta manera, ni Putin les iba a dar, era el amigo que algunos debían pensar, con no sé qué mentalidad. Entonces, al final esa realidad se va recomponiendo y es el momento de jugar con habilidad en esas realidades siempre cambiantes. Este tipo de personalidades que tienen experiencia siempre van a mejorar esas oportunidades que van a jugar siempre a favor de Ucrania. Aquí no nos equivoquemos. Y es que tiene toda la lógica. En Ucrania, o a los líderes políticos ucranianos les importa poco si el gobernador de Nebraska es demócrata o republicano. Lo que le importa a Ucrania es que desde Estados Unidos y desde Nebraska se ayude a Ucrania. Esa es la lógica que hay. Y es una lógica aplastante. Luego, el juego tiene que hacerse a favor de Ucrania. Que todos nos gustaría que el presidente de Estados Unidos o el senador o el gobernador fuera un tipo que nos cae bien. A mí me encantaría. Un tipo simpático, amable, amigo de sus amigos, que entrega, no digo 3 ni 5, sino 20 Patriots a Ucrania. Bien, eso es lo que nos gustaría, pero a veces lo que querríamos no es lo que existe. Entonces lo importante no es, digamos, pedir como deseo, sino lograr como hecho. Y ahí juegan las personas que saben moverse, no los que buscan el enfrentamiento, o que a veces parece que hay algunos que están más preocupados por lograr el impeachment de Trump que por lograr que Estados Unidos apoye a Ucrania. Yo creo que son dos ámbitos distintos. A lo mejor si yo viviera en California estaría más preocupado por el impeachment, pero como no vivo en California, sino que estoy de otra cosa, a mí me interesa que Ucrania derrote a Rusia. Y sea Trump o sea quien sea, me interesa que Estados Unidos esté en esa alianza y se implique cada vez más. Luego, hay que saber jugar un poco en las zonas intermedias. Es que la cosa es ver el resultado, justamente como tú lo dices y se lo mencionaba anteriormente. Y sí, o sea, no necesariamente se tiene que centrar en que tomando este mismo ejemplo, desde la administración actual en Estados Unidos, se tiene que buscar el impeachment y que salga. Tampoco ese es el sentido. O sea, ¿por qué no mejor tratar de ver cómo eh, o ver más soluciones, más alternativas para no necesariamente solo en favor de Ucrania, sino de que en su conjunto Estados Unidos, como miembro de prácticamente todas las organizaciones internacionales y como una de las, creo, la potencia mundial, que sea el ejemplo, obviamente, y que se pueda ir haciendo las cosas de la mejor manera. Pero ahora, un pequeño paréntesis y regresando al tema anterior, porque muchas veces se tiene esto de que no se lo comprende mucho. Se acabó de hacer un cambio interno en una de las partes del gobierno principal, que en este caso es el primer ministro. Nuevamente, elecciones en Ucrania no puede haber. Eso yo quiero que esté bastante claro. Según la constitución ucraniana no puede haber elecciones. Presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, sigue siendo el presidente legítimo, democrático y constitucional de Ucrania hasta que se acabe la guerra. El que se haya hecho cambios, en este caso de primer ministro o de algunos ministros internos, eso es algo que según la constitución ucraniana se lo puede hacer con votación en el Parlamento. Y eso fue lo que se hizo. Y fue todo un proceso, no fue que fue de la noche a la mañana, fue un proceso que duró casi medio año o más para tener sus candidatos, hacer las votaciones correspondientes en el Parlamento, los finalistas y a la final, obviamente, ya poder tener los ganadores, en este caso, digámoslo así, y hacer los cambios pertinentes. Entonces,
Muchas veces se sigue alzando este tema de que Zelensky no es presidente y como que tomando nuevamente la propaganda rusa, de que Putin no quiere hablar con Zelensky porque él no es el presidente. O sea, es algo... ¿Qué dices, Martín? No, no, esto es súper interesante lo que estás, insisto, es que la política ucraniana, aunque quisiera, que seguro que es apasionante, pero es que no tengo tiempo. Pero toda esta descripción que haces a mí me gusta mucho porque revela una sociedad democrática. Quiero decir, no es que Zelensky a las 7 de la tarde de ayer decidiera que es que no le apetecía seguir con un primer ministro y nombró con el dedo mágico a otra. Quiero decir, hay un proceso que pasa por la Rada, con digamos, unas negociaciones, la complejidad inmensa que supone la política de cualquier país, porque hablamos de Ucrania, pero estoy seguro que podríamos poner ejemplos muy parecidos en otros países democráticos, ¿no? Esto no es el juego del balcón que hace Putin, este fuera, ahora traigo a otro. Esto es muy interesante, porque revela exactamente que Ucrania forma parte del entorno, llamémosle, político-cultural occidental. Y todos lo entendemos, salvo la propaganda rusa o el que quiera ya de mala fe, lo que decías tú, insistir en este cuento de, no, es que Zelensky ya su plazo ha expirado. Bueno, hombre, hay que recordar, yo no me cansaré de hacerlo, que en el Reino Unido no hubo elecciones hasta después del final de la victoria en Europa y les tocaba mucho antes. Y nadie, ni entonces ni ahora, puso en cuestión la legitimidad de Churchill como primer ministro británico. Es decir, hay procesos democráticos sometidos a unas circunstancias. Pero esto mismo que hablamos de la política interior ucraniana, yo creo que también tenemos que ser capaces de extrapolarlo a la política interior de otros países. Quiero decir, a lo largo de estos 3 años y medio hemos visto cómo había elecciones y cambiaban los gobiernos. No sé, estoy pensando en Italia o en Francia ha habido elecciones, en Estados Unidos ha habido elecciones. Bien, son procesos internos en el que los votantes y los partidos que se presentan, la parte de Ucrania es evidente que tiene peso, pero los votantes de Alaska o los votantes de Sicilia no van a cambiar a su gobierno solo por la cuestión ucraniana, por decirlo de una manera. Los votantes votan por muchos más motivos. Entonces, hay que entender que los procesos internos democráticos de los distintos países hay que entenderlos como lo que son elecciones democráticas o procesos políticos dependiendo de los contextos políticos de esos países. Es verdad que la cuestión ucraniana, digamos, es transversal a todos estos países. Y es transversal porque estos países forman parte todos de la alianza con Ucrania. Pero no es el elemento que decide a los votantes de cada uno de estos países, o no es solo el elemento que decide. Y en ese sentido también tenemos que ser, yo creo, respetuosos, no solo con los procesos internos ucranianos. Insisto, yo es que no me he dedicado a estudiarlos porque me parecen una cuestión para los ucranianos. Es su democracia. ¿Qué voy a opinar yo sobre si este ministro o el otro? Es un sinsentido. Pero también todos tenemos que ser capaces de hacer lo mismo en los procesos internos, no sé, en Holanda, en Dinamarca, en Italia o en Estados Unidos. Entender que la cuestión de Ucrania es importante, pero respetar las decisiones que toman los ciudadanos de cada uno de estos países y asumirlas. Quiero decir, a mí me puede gustar más o menos la Meloni en Italia, o Trump en Estados Unidos, o la primera ministra de Dinamarca, que no sé ni cómo se llama, imagínate. Pero eso depende de los ciudadanos de esos países. En eso consiste la democracia. Claro, bueno, yo creo que ya para cerrar el último comentario que quiero hacer sobre este tema, es solamente para que nos imaginemos un poquito. Si es que se quisiera hacer elecciones ahora como ahora, digamos, que se nos ocurra hacer elecciones ahora. Primero, tenemos que hacer campañas electorales, como en todo lado. Se hacen las campañas, tiene que haber los candidatos y salen, viajan de ciudad en ciudad, hacen su propaganda, que esto ofrezco, esto quiero hacer, esto acá, esto allá. Bueno, digamos que eso va a ser posible en medio de los bombardeos, imaginemos. La otra cosa, todos tenemos derecho al voto, todos, desde tal edad hasta tal edad. ¿Y qué pasa con los 6 millones de ucranianos que están fuera de Ucrania? O sea, hay que hacer todo ese proceso
para que los ucranianos que estén en España vayan a la embajada y que la embajada haga ese proceso, o en Italia o en todo lado. O sea, es todo un proceso, no sé, logístico que se tendría que hacer para que todos los ucranianos que estén en los diferentes países del mundo tengan su derecho constitucional al voto, ¿sí? Y después ver, puede ser, como a veces pasa, dependiendo de los candidatos, salieron dos finalistas y otra vez la segunda vuelta y toda la cosa. Y eso queda. O sea, ¿qué se gana con hacer elecciones ahora, si es que se lo quisiera hacer? Y para Nada. añadirte una cosa, Javier, y había que contar que el día que se fuera a votar con tanta conglomeración de gente, no tiene ninguna bomba Putin. Habría que contar con eso, que vamos, yo creo que no tiraría, según cómo se está portando, bueno, no tiraría ninguna, vamos, dejaría votar a los ucranianos tranquilamente. Vamos, es que es irreal. Es totalmente ilógico y ese era justamente el último punto Mm. que quería mencionar. O sea, las votaciones en todo el mundo es donde más aglomeración de gente hay en los sitios de votación. Y claro, y Putin va a decir, bueno, hoy tienen elecciones, no les voy a bombardear. Claro, muchas gracias. O sea, es, es una utopía totalmente Sí, sí, realista. no se la creen ni Dios. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias y nos vemos otro día. Muy bien, gracias. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Igualmente.